Hola, mi nombre es Lili Palacios y te doy la bienvenida en este día a tu programa Cimientos Correctos. Le doy gracias a Dios por tu vida y le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí juntos aprendiendo de la palabra de Dios y el compartiéndola. Yo sé que hay tanto que podemos enseñar, tanto que podemos compartir. Y yo te animo que si tú tienes un mensaje en tu corazón, si pues a lo mejor a ti te gusta trabajar con los niños, con los jóvenes, este es un lugar abierto que nuestros pastores han abierto para que se predique la palabra de Dios y que podamos llevar este mensaje no solamente aquí a la ciudad, sino a otras naciones. Así que yo te animo en el nombre de Cristo Jesús que si tú tienes una palabra, tú tienes algo en tu corazón, te animes, te pongas a trabajar, le creas a Dios y el Señor va a abrir puertas de oportunidad, no solamente en la televisión, en la radio, en el gobierno, en la cultura, en el deporte, donde tú puedas ir a impactar a este mundo y esta sociedad con el poder del Espíritu Santo y con la palabra que el Señor tiene en tu corazón. Y no es casualidad que tú me estés escuchando, pero yo sé que hay mujeres que están en sus casas. Yo sé que hay hombres, yo sé que hay jóvenes, que hay niños que están en sus casas y que están escuchando esta palabra y que el Señor quiere usarlos, que el Señor quiere tocar sus vidas y quiere usarlos para alcanzar multitudes, para alcanzar ahora sí que naciones y solamente está esperando a alguien que diga, aquí estoy, heme aquí, Señor, envíame a mí, úsame a mí. Si no tienes a alguien, a lo mejor los que tienen mucho conocimiento, tienen mucha experiencia, están bien ocupados haciendo muchas cosas, pero el Señor anda buscando a ver a alguien que diga, yo aquí estoy, yo no sé, pero tú úsame. Y el Señor lo va a usar, te va a usar a ti, te va a usar, te va a levantar y va a hacer cosas divinas y tremendamente extraordinarias a través de ti, ¿verdad? El Señor es el que lo hace y el Señor anda buscando a ver a quién se manifiesta fuerte a su favor. Y yo te animo para que ahí donde tú estés digas, pues Señor, aquí estoy, ¿verdad? Yo no sé si sirvo para algo o si para algo soy útil. Hay cosas en mi corazón, pero no se las he contado a nadie, pero aquí estoy. Pues esas cosas que están en tu corazón y que a lo mejor no se las has contado a nadie son las cosas que Dios ha puesto en él para ser usadas grandemente para su gloria. Así que anímate, levántate, sacúdete la tibieza, sacúdete el temor, sacúdete esas palabras que te han hablado y que te han dicho, no, pues tú no puedes, tú no eres nadie, ¿cómo lo vas a hacer? No tienes la oportunidad, no tienes el conocimiento. Pues no, yo quiero que te sacudas todas esas palabras que no vienen del corazón de Dios y tú le digo, bueno Señor, pues si tú las has puesto en mí, si tú me las dijiste, pues yo lo voy a creer hoy y voy a empezar a actuar, ¿verdad? Entonces actúa, levántate y actúa en el nombre de Cristo Jesús. Y si esa palabra es para ti, pues tómala, ¿verdad? Y el día de hoy yo quiero compartir contigo, vamos a ver en la palabra de Dios, en Lucas 10, quiero que vayas ahí conmigo a la Biblia, Lucas 10, 8 y 9. Este programa de Cimientos Correctos, como tú lo has podido ver, es un programa de enseñanza, donde vemos algunas escrituras, vemos un tema y lo compartimos, lo desarrollamos, pero no solamente lo compartimos, sino queremos ponerlo en práctica, que lo que tú aprendas hoy lo pongas en práctica en tu vida, en tu familia, en tu cuerpo, con los que te rodean. De eso se trata la palabra de Dios, no solamente que seamos oidores, que vayamos a la iglesia y que sí, bien bonito, el pastor predicó, wow, el hermano predicó, qué hermoso, estuvo padrísimo la predicación y salgamos y nos vayamos a comer, nos vayamos a gozar y nos esperemos hasta el siguiente culto a ver qué palabra tan gloriosa y hermosa va a tener el Señor para nosotros. No. El Señor quiere que esa palabra que tú escuchaste, que fue de gran bendición para ti, que la pongas en práctica en la semana, que la pongas en práctica contigo y la enseñes. Entre más la compartas, entre más la medites, pues va a producir fruto y fruto en abundancia en nuestras vidas. Si no, pues nada más vamos a ser como esos borreguitos, ¿verdad? Que están en engorda y vamos a estar bien contentos de esas ovejas bien gordas ahí en las bancas, en las sillas de las iglesias, pero que no estamos produciendo nada.
yo creo que ya el Señor quiere despejar esas bancas y bueno, pues ¿qué le pasa cuando las ovejas están bien gordas, verdad? ¿O qué le pasa cuando los borregos están bien gordos? Pues van al matadero, así que pues mejor párate y empieza a trabajar y a producir, si no, pues ya sabes, cuello, a lo mejor vamos para afuera. Entonces el Señor quiere hacer cosas en nosotros, pero si nosotros decimos, no, pues yo no, pues el hermano, la hermana está preparada, pues al Señor escogió al hermano, ¿verdad? Él lo llamó, él es el pastor, él es el misionero, él es el evangelista, no, pues yo como, yo. Bueno, esas son mentiras que el enemigo te ha llenado la cabeza, ¿verdad? Que estás pensando que tú no, que solamente ellos, no. El Señor nos llamó a todos, desde el momento que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, el Señor nos trasladó, nos cambió de reino. Ahora estamos bajo un reinado de un reino diferente, bajo un gobierno diferente, que es un gobierno de victoria, de verdad, de luz, de vida, de salvación, de prosperidad, de amor, de gozo. Entonces, ahora bajo ese gobierno nosotros tenemos que reinar, tenemos que gobernar y tenemos que establecer ese gobierno donde quiera que nosotros vamos, y donde lo tenemos que establecer primero es en nosotros, en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestras familias. Y el día de hoy vamos a ver un tema que se llama proclama y demuestra. Vamos ahí a Lucas 10, 8 y 9. Fíjate, en este pasaje vemos que el Señor Jesucristo está designando a otros discípulos, a otras personas para que vayan y hagan la obra, para que vayan y prediquen, para que vayan y sanen, para que vayan y resuciten al muerto, para que vayan y dejen libres los cautivos. Y aquí está comisionando a 70 personas, dice, los envió de dos en dos para que fueran ellos a toda la ciudad. Y les dijo a dónde iban a ir, ¿verdad? Y les encomendó y les dijo qué es lo que iban a hacer, qué es lo que no iban a hacer, cómo se iban a conducir. Y en el versículo 8 y 9 nos dice así: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo les dijo a estos 70, no eran los 12 apóstoles, no eran los 12 escogidos, los 12 cercanos a ella, no eran el concilio, ¿verdad? No eran nada más los ancianos o los ujieres o los líderes más cercanos al pastor o al sacerdote, ¿verdad? En ese caso, el Señor Jesucristo. Eran 70 hombres o mujeres, ¿verdad? Que estaban... Que seguían al Señor Jesucristo, que estaban escuchando, lo que estaban observando de cerca, lo que Él hacía, lo que Él decía, cómo lo llevaba a cabo, cómo reaccionaba, cómo hablaba, cómo enseñaba. Ellos estaban viendo la vida del Señor Jesucristo y también la vida de los apóstoles. Pero aquí el Señor envía a estas 70 personas. Y yo quiero que tú te relaciones a estas 70 personas como tú y como yo, que somos ovejas, somos miembros de las iglesias. No somos pastores o evangelistas o simplemente somos miembros de una iglesia. Entonces, aquí no está hablando el Señor Jesucristo a sus 12 apóstoles, por así decirlo, a sus ancianos gobernantes o a los líderes de los ministerios o a sus pastores asociados, sino al común del pueblo, como tú y como yo, ¿verdad? Que somos sus discípulos. Entonces a ellos les dijo el Señor Jesucristo que fueran a la ciudad, que fueran donde quiera que entraren, dijo, sanad a los enfermos que en esa ciudad haya, y díganles, el reino de los cielos se ha acercado. Cada vez que el Señor Jesucristo entraba en una aldea, en un lugar, iba por las ciudades predicando, sanando y liberando, enseñando. Él iba predicando y decía, el reino de los cielos se ha acercado, y en eso Él mostraba el reino de Dios. ¿Qué es lo que mostraba el Señor Jesucristo? Bueno, que así como es en el cielo, así también es aquí en la tierra. ¿Cómo es su gobierno? En el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay endemoniados, ¿verdad? En el cielo no hay cautivos, no hay presos espirituales, sino cómo iba a ser aquí en la tierra. Entonces iba a haber libertad, iba a haber salvación, iba a haber sanidad, iba a haber vida y vida en abundancia, iba a haber prosperidad.
Entonces lo que el Señor Jesucristo hacía, cada vez que Él enseñaba, predicaba, sanaba a los enfermos, los liberaba a los que estaban cautivos. De esa manera estaba manifestando y diciendo, el reino de los cielos está aquí cerca, agárralo, pálpalo, tómalo, es tuyo. Así es el reino de Dios. En el cielo no hay muerte, aquí tampoco. En el cielo no hay enfermedad, aquí tampoco. Aquí la voy a manifestar, te lo voy a demostrar. Y ahora, pues nosotros decimos, no, pues es que ese era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el que tiene el poder, Él el que sanaba a los enfermos, nosotros no somos nada, nosotros no somos nadie. Pues claro, sin Cristo no somos nada y no tenemos nada, pero ahora con Cristo todo lo podemos y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, es Cristo el sanador a través de nosotros, es Cristo el libertador, es Cristo el que rescata, el que restaura, el que sana, el que prospera, el que produce vida, el que produce el cambio, el que produce la verdad de nosotros. Entonces, el que produce el querer como el hacer. Entonces, ahora en nuestras vidas nos toca a nosotros ser como estos 70 que seguían a Jesucristo, que fueron enviados. Y el Señor Jesucristo les dio la instrucción, vayan y sanen al enfermo. No les dijo, bueno, pues oren por él. No les dijo, bueno, pues díganle que vayan con los pastores, que vengan conmigo. ¿Verdad que no les dijo a ellos? Les dijo, vayan y sanen al enfermo y al que está cautivo que lo libertaran, al que estaba muerto que lo resucitaran. Entonces, ¿cómo es la vida del cristiano? ¿Cómo debe de ser nuestras vidas ahora como cristiano? Bueno, nosotros tenemos que proclamar la palabra de Dios. Si estamos enseñando acerca de salvación, tenemos que dar la oportunidad a la gente para que reciba esa palabra y responda a ese llamado. Si tú y yo nada más predicamos un mensaje y predicamos una enseñanza el domingo y muy hermosa y muy elocuente esa enseñanza, pero no le damos la oportunidad a la gente para que responda a lo que yo les estoy enseñando, a lo que les estoy compartiendo, al mensaje que les estoy predicando, entonces nada más estoy proclamando, pero no hay la otra parte que es la demostración del poder del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Entonces, cada vez que tú prediques acerca de salvación, da la oportunidad. Cada vez que tú hables acerca de salvación y que le digas, es que Dios no quiere que te vayas al infierno, Dios te ama, Dios quiere rescatar tu vida. Bueno, al final o en medio o al principio, invita a la gente, dale la oportunidad a la gente para que reciba o a lo mejor para que rechace el Señor Jesucristo, pero te les tienes que dar la oportunidad y no dar por hecho de que, bueno, es que a lo mejor ya son cristianos, a lo mejor ya lo escucharon o pues, ¿cómo lo voy a hacer yo? No. Si tú estás predicando, nosotros predicamos, enseñamos, vamos a darle la oportunidad a la gente para que responda. Si estás hablando acerca de bendiciones económicas, de bendiciones o materiales o bendiciones de todo tipo, bueno, tenemos que dar la oportunidad a la gente para que responda, para que siembre, para que dé o para que reciba también de bendiciones, para que se compartan entre los hermanos pues bendiciones económicas o bendiciones materiales que se pueden compartir o dar en ese momento. Pero tenemos que proclamar la palabra de Dios, pero también demostrarla. Algo que vemos en las Escrituras es que el Señor Jesucristo siempre demostraba quién era Él, demostraba su verdad, demostraba la palabra que Él predicaba. ¿Con qué? Con las señales que la seguían. Él andaba sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso él andaba haciendo bienes y andaba sanando a todos. Él no sanaba a unos cuantos, él sanaba a todos. Cada vez que él hablaba, que él predicaba, que él enseñaba, el Espíritu Santo estaba actuando en la vida de la gente, sanándola, liberándola, rescatándola. Y así cuando tú y yo compartimos esta palabra en la autoridad que Él nos ha dado en su nombre, con la unción del Espíritu Santo, en el momento que tú nos estás escuchando, como ahorita que tú estás escuchando mi voz, el Señor está sanando tu cuerpo, el Señor está tocando en tu alma, el Señor está sanando en tu mente, está trayendo luz, está trayendo revelación, está abriendo los ojos de tu entendimiento, porque no son palabras vanas de conocimiento humano, sino que con demostración de poder a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Si tú recuerdas en la vida de Pedro, en la vida de los apóstoles, que eran hombres
temerosos, que no sabían cómo hablar, eran pescadores, eran gente sencilla, que no hablaban con elocuencia, no sabían pronunciar discursos, tenían miedo, tenían temores, tenían incredulidad, tenían tantas deficiencias, pero en el momento que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y vino esa investidura de poder y el Señor los bautizó con su Espíritu Santo y fuego, entonces ahora fueron testigos llenos de la unción, llenos del poder, llenos del poder de Dios de salvación, de resurrección. Y entonces, ¿qué pasó? Que empezó la gente a responder. ¿Y cómo es posible que en las primeras predicaciones 3,000 recibían a Cristo y la gente era sanada y veía los milagros? ¿Por qué? Porque no eran ellos en sus propias fuerzas. Y yo quiero decirte, tú que me escuchas, ya sea que seas un cristiano de muchos años, pero que aún no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo digo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás perdiendo la bendición que Dios ha dejado? Él ha dado ese regalo tan precioso de recibir el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya habita en ti, pero Él quiere investirte de ese poder, así como ya fuiste bautizado en agua y recibiste esa bendición. Él quiere llenarte y quiere darte el gozo del Espíritu Santo y que recibas esa investidura de poder para que ahora que tú compartas, tú prediques, va a ser el Espíritu Santo actuando, hablando a través de ti, fluyendo y tocando la vida de hombres y mujeres. Y vas a ver ese cambio de que has estado, yo puedo ver ahorita iglesias que han estado trabajando tanto, que se han estado esforzando, que han dado los salarios que reciben, los han invertido en sus iglesias, los han metido ahí y no están viendo el fruto porque lo están haciendo en sus fuerzas. Pero si tú recibieras el bautismo del Espíritu Santo, oh, yo sé que el Espíritu Santo va a hacer la obra a través de ti, va a ser sin esfuerzo. Va a ser tan hermosa porque tú ya tienes la palabra de Dios, nada más te falta esa investidura. Y si el Señor Jesucristo también fue bautizado con el Espíritu Santo y después de que Él recibió el bautismo empezó a hacer milagros, maravillas y prodigios, pues cuánto más tú y yo no lo necesitamos. Y yo puedo testificarte a través de mi vida cómo era antes y cómo fue después de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y de esa niña, de esa joven que era tímida, que era callada, que no quería ni hablar, que le daba pena hablar, pues ahora el Señor la usó en muchas formas, ¿verdad? Y ha sido Él a través de mí, ha sido Él, y yo te puedo testificar que Él es el que habla a través de mí, ¿verdad? Porque, bueno, si tú que me conoces, pues tú sabes que esa persona no era yo, o yo no era así. Pero ahora yo te puedo testificar que es el Espíritu Santo hablando a través de cada uno de nosotros. Y Él quiere usar tu vida. Así que en el nombre de Cristo Jesús, yo te animo. ¿Quieres ver los milagros? ¿Quieres ver las maravillas? ¿Quieres ver los prodigios? Llénate del Espíritu Santo, llénate del poder del Espíritu Santo. Solamente a través de Él, el Señor nos dijo, el Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles, les conviene que yo me vaya porque yo voy a enviar al Consolador, al que va a estar con ustedes, al que no los va a dejar, aquí va a estar con ustedes, al que les va a ayudar, es su mejor amigo. Entonces, el Señor Jesucristo está en el cielo, está con el Padre, pero el Espíritu Santo está aquí con nosotros y Él quiere trabajar juntamente con nosotros y mostrar el reino de Dios a través de nuestras vidas, y Él está buscando quien lo haga. Si tú te fijas en la iglesia primitiva, a los apóstoles, yo cuando estaba leyendo estos pasajes aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en los siguientes versículos, vamos a ver cómo estos discípulos eran arrestados, eran puestos en la cárcel, se les prohibía predicar el evangelio, pero los que les prohibían predicar el evangelio no eran los gobernantes, no era el alcalde de la ciudad, no era el gobernante de la ciudad, no era el presidente de la república. Los que les prohibían que predicaran la palabra de Dios eran los sacerdotes, eran los gobernantes del concilio, los miembros del concilio religioso, los guardias del concilio eran los que los aprendían, los apresaban o los llevaban presos a la cárcel, y eran los que les prohibían que predicaran la palabra de Dios porque les daba celos, porque no les gustaba, porque se sentían intimidados, ¿verdad? Porque estaban predicando la palabra de Dios. Y yo quiero que vayas conmigo ahí al libro de Hechos en el capítulo 4. Y vamos a ver cómo a estos discípulos los arrestaban y los metían a la cárcel y les prohibían que predicaran la palabra de Dios.
Y lo que a mí me llama la atención es, como te digo, no era el gobierno de la ciudad, no era el gobierno del país el que se los estaba prohibiendo, era el concilio religioso, eran los sacerdotes, eran los líderes religiosos los que les prohibían, los que los querían callar, los que los metían en las cárceles, los que los apresaban, los que los golpeaban, los que los azotaban, los que los amenazaban para que no predicaran una verdad al pueblo, porque ¿sabes qué pasa cuando la palabra de Dios es predicada con autoridad y con poder? El velo que tienes es quitado y la mentira que se te ha enseñado por tantos años y que tú te la has creído, entonces esa mentira ya no tiene poder, es echada abajo porque ahora vas a ver la verdad de la palabra de Dios. Y a lo mejor yo nada más te decía parte de esta palabra según mi conveniencia y según mis propósitos, pero no te estaba predicando la palabra completa. Pero cuando esa palabra es predicada y tú la lees y tú la ves y dices, hey, pero eso no es lo que me han dicho, eso no es lo que mi mamá me enseñó, o eso no es lo que yo aprendí, ¿qué pasó? Entonces ya esas mentiras pierden su poder, esas mentiras ya no funcionan en nuestras vidas. Y en el libro de Hechos, aquí en el versículo 23, en ese pasaje vamos a ver cómo los creyentes, dice, bueno, aquí ya fueron puestos en libertad, dice, y vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. En los versículos anteriores nosotros podemos leer, yo te quiero recomendar que tú lo leas, cómo en Jerusalén se habían reunido los gobernantes y los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. No me estaba diciendo que eran los policías, los soldados, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los gobernantes, sino los sumos sacerdotes. Dice, y poniéndoles en medio les preguntaban con qué potestad o en qué nombre habían hecho esto. Les cuestionaban a los apóstoles, les cuestionaban a ellos por qué sanaban, con qué nombre, con qué autoridad estaban haciendo esos milagros, esas maravillas, esos prodigios. Y qué es lo que en este caso dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fíjate, le estaban interrogando, les estaban cuestionando por la sanidad de un hombre enfermo. Se había hecho un beneficio a un hombre enfermo. Estaban cuestionando por qué habían sanado a ese hombre enfermo, ¿verdad? Entonces, a ellos los estaban cuestionando y les prohibieron al final que predicaran, que siguieran compartiendo, que siguieran hablando de este Cristo resucitado. Y Pedro les dijo, bueno, ese es al que ustedes mataron, ¿verdad? Es al que ustedes crucificaron. A Él estamos predicando y Él es el que está haciendo estos milagros, estas maravillas y estos prodigios. ¿A través de quién? A través de nosotros. ¿Y qué pasaría si los ancianos gobernantes de tu iglesia, qué pasaría si el concilio, pues ahora sí que el Sanedrín, ¿verdad? O el concilio, como lo quieras llamar, como se llame en tu denominación, en tu iglesia, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el concilio, si los ancianos, si el pastor, si los gobernantes te dijeran, no queremos que prediques, sí vas a predicar la salvación, pero no queremos que prediques acerca de los milagros, ni de las maravillas, ni de los prodigios, mucho menos que andes resucitando muertos? Eso no es para el día de hoy, eso ya se acabó con los apóstoles, eso ya no lo toques porque es del diablo, ¿verdad? No lo menciones. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿Qué es lo que Pedro? ¿Qué es lo que los apóstoles hicieron? Yo quiero que vayas conmigo ahí a estos versículos del capítulo 4 y dice así, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
¿Qué fue lo que ellos dijeron? Ay, es que no vamos a hacer nada, no podemos predicar. Híjole, si predicamos nos van a meter a la cárcel, si predicamos nos van a apedrear. Mejor ya no digamos nada, no mencionamos esto, no vamos a decir nada para no ofender a nadie, para no hacer nada malo, ¿verdad? Vamos a tratar a todos bien y a todos bien bonito. No, ¿qué es lo que ellos hicieron? Ellos se juntaron, los hermanos después de que salieron de la cárcel se juntaron, estuvieron analizando lo que les habían dicho y finalmente ellos alzaron su voz y clamaron, Señor, nos están amenazando, nos están diciendo que nos van a apedrear, nos están diciendo que nos van a meter a la cárcel. Ayúdanos, rescátanos, ¿verdad? Pero ¿cómo? Ay, pues líbranos, ¿verdad? Que no nos hagan nada, nos vamos a esconder, no vamos a hablar, no vamos a evangelizar, no vamos a hacer nada, ya no vamos a orar por la gente, ya no nos vamos a meter en esas cosas doctrinales ni que vayan a ofender a la gente. No, ellos dijeron, concede que con todo denuedo hablemos la palabra, mientras ¿quién? Ellos no, mientras tú extiendes tu mano y vas a manifestarla con las señales, con las maravillas y con los prodigios. Yo quiero decirte a ti en el nombre de Cristo Jesús que los días que vienen en nuestras vidas, pues así como va a aumentar la maldad, la gloria de Dios va en aumento hasta que el día concluya, ¿verdad? Pero vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y tú vas a tener que tomar la decisión, o callas para el beneficio de otros, o vas a callar y vas a ceder a las amenazas, a las intimidaciones, a las acechanzas del enemigo que va a querer levantar en contra de tu vida, en contra del ministerio, en contra de la iglesia, en contra del pueblo, o vas a declarar y decir, Señor, ayúdame, mientras tú extiendes, concede que yo predique la palabra con autoridad de nuevo, mientras tú la extiendes y confirmas tu palabra. Y así como estos hombres hicieron lo mismo que Daniel, hicieron lo mismo que Sadrach, Mesach y Abednego, ellos prefirieron obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Que a sus líderes, que a sus gobernantes. Desobedecieron en este caso la orden, la instrucción del gobernante, del rey, y obedecieron primeramente la voz de Dios y lo que el Señor les había enviado. Así que yo quiero que tú te levantes firme en este día y proclames la palabra de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que tú vas a determinar? ¿Qué es lo que tú vas a decidir en tu corazón? ¿Obedecer las amenazas de tu jefe? ¿Obedecer las amenazas de tus líderes? ¿O obedecer la palabra de Dios? Pero el Señor va a confirmar con maravillas y señales y prodigios su palabra a través de ti. Que el Señor te bendiga. Amén.